En la vibrante aldea de Suria vivía un joven llamado Kelan. Todos lo admiraban por su increíble fuerza y bondad. Era el tipo de persona que siempre estaba dispuesto a ayudar, y su sonrisa brillante iluminaba los días de quienes lo rodeaban. Parecía que Kelan tenía todo para ser feliz: amigos, respeto y la admiración de los aldeanos. Pero detrás de una apariencia alegre y confiada, él cargaba con un secreto que lo agobiaba cada día más. Kelan, por más que intentaba mostrarse fuerte, sufría en silencio. Su órgano genital, anormalmente grande, le causaba una angustia que no se atrevía a compartir con nadie. Este aspecto de su cuerpo le generaba un miedo constante, una inseguridad que lo atormentaba en cada interacción, y lo hacía sentirse completamente solo, a pesar de estar rodeado de gente. Durante el día, Kelan se mostraba alegre, se veía como el joven enérgico que todos querían tener cerca. Sin embargo, las noches eran diferentes. Cuando las luces de las casas se apagaban y el silencio caía sobre Suria, Kelan se tumbaba en su cama mirando al techo, y la realidad de su soledad lo golpeaba con fuerza. Se sentía atrapado por algo que no podía cambiar, por un secreto que lo separaba de todos, incluso de las personas que más quería. El joven había intentado formar relaciones. Se había enamorado más de una vez, pero cada vez que una mujer se acercaba lo suficiente, el miedo lo invadía. Sabía que tarde o temprano descubrirían su secreto, y cuando eso pasaba, el rechazo siempre llegaba. Algunas mujeres se alejaban en silencio, otras lo miraban con asombro, incapaces de comprender. Ese constante rechazo, una y otra vez, lo había marcado profundamente. Aunque no lo mostraba, por dentro, Kelan sentía cómo el dolor lo consumía. Una tarde, mientras trabajaba en el campo con su amigo de la infancia, Darín, Kelan decidió abrirse, aunque fuera un poco. Quizás hablando con alguien, aunque fuera de forma indirecta, podría aliviar parte de la carga que llevaba. «Oye, Darín», comenzó Kelan, tratando de sonar despreocupado, «¿alguna vez has sentido que hay algo en ti que no puedes compartir con nadie?» Darín, sin entender completamente la gravedad de las palabras de su amigo, soltó una carcajada. «¿De qué hablas?», preguntó mientras seguía trabajando la tierra. «Todos tenemos secretos, Kelan, pero tú, hermano, eres el tipo más fuerte y seguro que conozco. No tienes de qué preocuparte». Kelan forzó una sonrisa, pero por dentro sentía como si un nudo se apretara en su garganta. Sabía que Darín no podía comprenderlo. «Supongo que tienes razón», respondió con una risa nerviosa. «Solo estaba pensando en voz alta, nada importante». Pero era importante, y Kelan lo sabía. Esa noche, una vez más, el peso de su secreto lo mantuvo despierto. Se sentía atrapado en una vida donde nunca podría ser verdaderamente honesto con nadie, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Se preguntaba si algún día podría compartir su verdad con alguien sin miedo al rechazo, sin miedo a que lo vieran como alguien extraño o diferente. Cada rechazo que había experimentado lo había dejado con más heridas en el corazón. Kelan recordaba a una joven que había conocido, Liria, con quien pensó que podría tener algo especial. Habían compartido risas, largas conversaciones bajo el sol y miradas cómplices, pero cuando llegó el momento de la verdad, cuando ella descubrió su secreto, su expresión cambió. El brillo en sus ojos se apagó, y sin decir una palabra, se alejó de él. Aquella noche, Kelan sintió como su mundo se derrumbaba una vez más. Era como si nunca pudiera escapar de esa espiral de soledad y dolor. «¿Por qué siempre me pasa esto?», se preguntaba en voz baja, mientras se tumbaba en su cama una vez más, mirando el techo de su pequeña casa. «¿Es que nunca podré ser feliz? ¿Nunca encontraré a alguien que me acepte tal como soy?». Las palabras resonaban en su mente una y otra vez, como un eco interminable. Aunque durante el día era el joven alegre y trabajador que todos admiraban, por las noches Kelan se sentía completamente roto. El tiempo pasaba, y con cada nuevo rechazo, Kelan se aislaba más y más. La comunidad de Suria lo veía siempre con una sonrisa, pero nadie imaginaba el dolor que escondía en su interior. Nadie sabía que detrás de esa sonrisa había un joven que cada noche luchaba con sus propios demonios, deseando desesperadamente encontrar a alguien que lo aceptara por quien era realmente.
vida de Kelan era un contraste entre la luz y la oscuridad, entre el día y la noche, entre la apariencia y la realidad. Y aunque seguía adelante, ayudando a los demás y siendo el pilar de su comunidad, cada noche cuando el silencio caía sobre Suria, él se enfrentaba a la única verdad que no podía ignorar, su dolor y su soledad. Este secreto, esta carga que lo consumía poco a poco, parecía no tener fin, pero Kelan, en lo más profundo de su corazón, aún guardaba la esperanza de que algún día alguien vería más allá de su cuerpo, más allá de su diferencia, y lo amaría por lo que realmente era, un joven con un gran corazón buscando ser amado y aceptado. En la colorida y bulliciosa aldea de Suria, Kelan era conocido por su fuerza y generosidad. Todo el mundo lo admiraba por su capacidad de trabajo y disposición para ayudar a los demás. Sin embargo, detrás de esa imagen de joven fuerte y alegre, Kelan escondía un secreto que lo carcomía por dentro. A pesar de los sabios consejos de los ancianos, Jaro y Mamtira, que lo apreciaban profundamente y le recordaban constantemente que no debía dejar que su condición lo definiera. Kelan no podía evitar sentir que no era suficiente. Una tarde, mientras estaba sentado bajo un gran árbol, Jaro, con su mirada siempre tranquila y profunda, lo observó. Sabía que el joven estaba luchando con algo mucho más grande que él. «Kelan, hijo», dijo Jaro con su voz grave y pausada, «no puedes dejar que eso te consuma. Eres más que tu cuerpo, mucho más. Tu alma, tu bondad. Eso es lo que realmente importa. El resto son solo detalles». Kelan lo escuchaba en silencio, con el corazón lleno de dudas. Sabía que Jaro tenía razón, pero no podía evitar sentir que su secreto lo hacía diferente, menos valioso. Mamtira, con su dulce sonrisa y ojos llenos de comprensión, también lo aconsejaba cuando veía la tristeza en sus ojos. «Kelan, la vida siempre nos pondrá pruebas», le decía mientras le ofrecía una taza de té. «Pero no podemos definirnos por lo que nos falta o por lo que nos sobra. Debes recordar que eres una buena persona, y eso es lo que cuenta». Kelan siempre asentía, agradecido por el cariño de los ancianos, pero en su interior el miedo seguía gobernando su vida. Era como si cada palabra de consuelo chocara contra una pared de inseguridad que él mismo había levantado. Con el tiempo, Kelan intentó reinsertarse en la vida comunitaria. Sabía que no podía seguir aislado para siempre, así que comenzó a participar más activamente de las tareas de la aldea. Ayudaba a construir cabañas, organizaba reuniones y estaba siempre dispuesto a tender una mano. Pero aunque sonreía y hablaba con los demás, algo dentro de él seguía frenándolo. Había una barrera invisible que lo mantenía a distancia, una barrera que solo él podía ver, pero que le impedía abrirse completamente con las personas. Un día, en medio de una de estas actividades comunitarias, conoció a Lyra. Ella era una joven recién llegada a Suria, con una energía contagiosa y una alegría que iluminaba cualquier lugar al que iba. Desde el primer momento, Lyra mostró su interés en Kelan. Le atraía su naturaleza tranquila, su generosidad y su fuerza. Había algo en él que la intrigaba, algo que le hacía querer conocerlo más. «Kelan, ¿me pasas esa madera?», le pidió un día mientras trabajaban juntos en la reparación de una cabaña. Kelan se la alcanzó con una sonrisa algo tímido. «Gracias, eres realmente fuerte. ¿Siempre has sido así de trabajador?», preguntó ella mirándolo con admiración. «Bueno, siempre hay trabajo que hacer», respondió él, sin querer hablar demasiado de sí mismo. Lyra sonrió y continuaron trabajando en silencio, pero ella no dejó de observarlo. Había algo en Kelan que la atraía, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que la hacía querer saber más sobre él. Con el tiempo, comenzaron a pasar más momentos juntos. No solo trabajaban codo a codo en los proyectos de la aldea, sino que también compartían paseos por los campos, charlas bajo los árboles y risas espontáneas. Lyra sentía que poco a poco Kelan le iba abriendo una pequeña ventana a su mundo, aunque algo dentro de él siempre parecía mantenerse cerrado. Una tarde, mientras caminaban por el río, Lyra se detuvo y lo miró fijamente.
había algo en su expresión que delataba una inquietud. «Kelan», dijo suavemente, «siento que hay algo que no me estás contando». Kelan se detuvo, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. No esperaba que Lyra tocara ese punto, ese tema, de forma tan directa. Trató de mantener la calma, pero su mente estaba llena de miedos. «¿De qué hablas?», preguntó, intentando desviar la conversación. «No lo sé, es solo que…» Lyra hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «A veces siento que hay una parte de ti que no me dejas conocer, como si estuvieras guardando algo». Kelan bajó la mirada, sintiendo cómo su pecho se apretaba. No podía decirle la verdad. No podía arriesgarse a que lo rechazara como lo habían hecho las otras mujeres. El dolor de esas experiencias seguía muy presente en su corazón, como una herida que nunca terminaba de sanar. «No es nada», murmuró, con una sonrisa forzada. Solo soy así». Lyra lo miró fijamente, pero no insistió más. Aunque en su corazón deseaba que Kelan se abriera completamente, respetaba su silencio, pero no podía evitar sentir que, si él no confiaba en ella, su relación no podría avanzar. Con el paso de los días, Lyra intentó acercarse más a Kelan, compartir más momentos con él, esperando que, poco a poco, él pudiera abrirse y confiar en ella. Pero Kelan, aunque disfrutaba de su compañía, seguía guardando su secreto con recelo. No quería perder lo que tenía con Lyra, pero al mismo tiempo no podía sacudirse el miedo de ser rechazado nuevamente. Cada vez que recordaba las palabras de Haro y Mantira, intentaba reunir valor para ser honesto con ella, pero cuando el momento llegaba, el miedo lo paralizaba. El recuerdo de los rechazos anteriores era demasiado doloroso. Una noche, mientras estaba solo en su cabaña, Kelan se tumbó en la cama, mirando el techo. Se sentía atrapado entre dos mundos, el deseo de ser amado tal como era y el miedo a que su secreto lo alejara de la única persona que había logrado acercarse a él en mucho tiempo. «¿Por qué no puedo simplemente ser como los demás?», se susurró a sí mismo, sintiendo una profunda tristeza invadirlo. «¿Qué siempre tengo que esconderme?». La barrera que él mismo había construido lo seguía separando del mundo, manteniéndolo en una prisión invisible que solo él podía sentir. Y aunque Lyra seguía a su lado, esperando que él confiara en ella, Kelan no sabía si algún día sería capaz de hacerlo. Finalmente, después de muchas noches de insomnio y largas conversaciones con su propio reflejo, Kelan tomó una decisión que nunca imaginó que sería capaz de hacer. Decidió que debía marcharse de Suria. Sabía que no podía seguir viviendo atrapado en sus propios miedos, en ese ciclo de silencio y soledad que lo estaba consumiendo lentamente. Su vida en la aldea, aunque llena de momentos alegres y rodeada de personas que lo apreciaban, no le daba la paz que tanto anhelaba. Necesitaba alejarse para encontrarse a sí mismo, para descubrir si era posible vivir sin cargar siempre con ese peso invisible que lo hundía. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Kelan se preparó para partir. Empacó solo lo esencial, algunas mudas de ropa, un par de recuerdos de su infancia y un pequeño cuaderno donde había comenzado a escribir sus pensamientos. Miró su humilde cabaña por última vez, el lugar que lo había visto crecer, y suspiró profundamente. La decisión no había sido fácil, pero sentía que era lo correcto. Era hora de emprender un viaje no solo por tierras desconocidas, sino también hacia su propio interior. Antes de partir, fue a despedirse de los ancianos Haro y Mantira. Los dos lo recibieron con la sabiduría y serenidad que siempre había tenido. «Sabes que te apoyamos, hijo», le dijo Haro con una leve sonrisa. «Este viaje te hará bien. A veces uno necesita alejarse para poder verse desde otra perspectiva. Vayas donde vayas, recuerda que aquí siempre tendrás un hogar», añadió Mantira, acariciándole la mano con ternura. «Y no olvides que estés donde estés, eres valioso, no por lo que llevas encima, sino por lo que llevas adentro».
Elán agradeció sus palabras con un nudo en la garganta. Sabía que los ancianos tenían razón, pero el dolor de dejar lo conocido seguía pasando en su corazón. Sin embargo, lo que más le dolía era despedirse de Lyra. Esa misma tarde se dirigió al lugar donde solían encontrarse, un claro en el bosque, cerca del río. Cuando Lyra lo vio acercarse, notó que algo en su expresión era diferente. Había una mezcla de tristeza y resolución en sus ojos que la inquietó. «Kellan, ¿qué pasa?», preguntó con preocupación mientras se acercaba a él. Kellan tomó aire, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. Sabía que esta conversación sería difícil, pero también sabía que no podía partir sin despedirse de ella. «Lyra», comenzó mirando al suelo, «me voy». Lyra lo miró en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Te vas? ¿A dónde?». «No lo sé exactamente», respondió Kellan. «Necesito alejarme de Surya por un tiempo, encontrar algo. Algo dentro de mí que no he logrado encontrar aquí». Lyra frunció el ceño, claramente sorprendida. «¿Pero por qué? ¿Qué te falta aquí? Tienes amigos, gente que te aprecia, tenemos...» Hizo una pausa, como si no supiera si debía terminar la frase. «Tenemos algo especial, Kellan». «Lo sé, Lyra, lo sé», respondió él con dolor en su voz. «Pero hay algo en mí que no he podido compartir contigo, algo que me ha frenado todo este tiempo. No puedo seguir así, no puedo seguir escondiéndome, ni de ti ni de mí mismo». Lyra lo miró, claramente afectada por sus palabras, pero siempre manteniendo esa comprensión que la había caracterizado desde el principio. «Nunca te he pedido que me cuentes todo», dijo suavemente. «Solo quiero que sepas que no tienes que cargar con todo solo». Kellan sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Sabía que Lyra lo aceptaba tal como era, que nunca lo había juzgado, pero eso no hacía su decisión menos dolorosa. «No, es justo para ti», dijo en un susurro. «No es justo que te deje en la oscuridad, que te haga esperar sin saber si algún día podré ser el hombre que tú necesitas». Lyra dio un paso hacia él, tomando su mano con delicadeza. «Lo único que necesito es que seas tú mismo. Eso siempre ha sido lo suficiente para mí». Kellan tragó saliva, intentando contener el torbellino de emociones que lo invadía. A pesar de sus palabras, sabía que debía irse. Necesitaba encontrarse, hallar esa paz que tanto le faltaba. No podía seguir viviendo con ese miedo constante de ser rechazado o de no ser suficiente. «Te prometo que volveré», dijo intentando mantener la voz firme. «Y cuando lo haga, espero poder ser el hombre que mereces». Lyra lo miró con tristeza, pero también con esperanza. «Te esperaré, Kellan. Solo espero que donde quiera que vayas, encuentres lo que buscas». Con esas últimas palabras, Kellan se despidió de ella. Su corazón estaba pesado, como si cada paso que daba lejos de Lyra fuera una herida abierta. Sabía que dejarla atrás era lo más difícil que había hecho en su vida, pero también sabía que no podía seguir adelante sin encontrar primero su propio camino. Cuando la mañana siguiente llegó, Kellan se marchó de Surya, llevando consigo el peso de su secreto, pero también la esperanza de un futuro diferente. Sabía que el viaje que emprendía no sería fácil, pero lo único que deseaba era descubrir si algún día podría regresar a su hogar, a los brazos de Lyra, con el corazón en paz. Durante su largo viaje, Kellan cruzó colinas, ríos y vastos paisajes que parecían no tener fin. Visitó aldeas de todo tipo, algunas pequeñas y otras llenas de vida y movimiento. En cada lugar que pisaba conocía a personas con historias únicas, cada una con sus propias luchas y triunfos. Poco a poco, el joven que había dejado Surya comenzó a transformarse. En una de las primeras aldeas que visitó, Kellan conoció a un hombre llamado Taro, un anciano herrero con manos curtidas por el trabajo, pero con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro.
Taro le ofreció trabajo y mientras martillaban el hierro juntos, le compartió una lección que Kelan nunca olvidaría. «Mira, muchacho», dijo Taro, golpeando con fuerza el metal incandescente. «La vida te da el material que tiene, y es tu trabajo darle forma. No importa si el hierro es duro o blando, lo que importa es lo que haces con él». Kelan lo observó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Comprendió que, así como Taro moldeaba el hierro, él podía moldear su propia vida, sin dejarse limitar por su condición. En esa aldea, por primera vez en mucho tiempo, Kelan comenzó a abrirse. Las personas lo valoraban por su trabajo, por su dedicación y esfuerzo. Nadie sabía su secreto, y por primera vez no sentía que necesitara esconderse. Más adelante, en otra aldea a las orillas de un río, conoció a una joven llamada Nira, una curandera que dedicaba su vida a ayudar a los demás. Nira, al notar la tristeza en los ojos de Kelan, lo invitó a caminar por el bosque cercano. Mientras recogían hierbas medicinales, le habló sobre la importancia del amor propio. Kelan, la aceptación no viene de lo que los demás piensen de ti, sino de lo que tú piensas de ti mismo, le dijo suavemente mientras examinaba una planta. Todos tenemos cicatrices, visibles o invisibles. Lo importante es aprender a amarlas porque forman parte de quienes somos. Esas palabras resonaron en el corazón de Kelan. A lo largo de su vida había buscado aceptación externa, temiendo el rechazo de quienes lo conocían, pero nunca había considerado la idea de aceptarse a sí mismo primero. Esa noche, mientras descansaba en la cabaña que había construido para él mismo, comenzó a meditar sobre las palabras de Nira. Su viaje continuó, y en cada aldea que visitaba, Kelan aprendía algo nuevo. Conoció a hombres y mujeres que, como él, habían enfrentado dificultades. Algunos vivían con discapacidades físicas, otros habían sido marginados por razones que no podían controlar. Sin embargo, todos ellos compartían algo en común. Habían aprendido a vivir con sus desafíos, a aceptarse tal como eran, sin dejar que el juicio de los demás determinara su valor. En una ocasión, Kelan se encontró con un hombre llamado Deran, un guerrero que había perdido una pierna en batalla, pero que seguía siendo uno de los más respetados en su aldea. Deran le dijo algo que lo marcó profundamente. No es lo que te falta lo que define tu fuerza, Kelan, sino lo que haces con la que tienes. Kelan sintió cómo esas palabras calaban hondo en su alma. Durante años había permitido que su condición física dominara su vida, creyendo que lo hacía menos digno, menos capaz de ser amado. Pero ahora empezaba a ver las cosas de otra manera. Comenzaba a entender que su valor no dependía de su cuerpo, sino de su carácter, de su bondad, de su capacidad para dar lo mejor de sí mismo. A medida que pasaban los meses, Kelan notó que ya no llevaba el mismo peso sobre sus hombros. Aunque no había encontrado una cura para su condición física, algo dentro de él había cambiado. Había descubierto una paz que nunca antes había sentido, la aceptación profunda de quién era, con todas sus imperfecciones. Un día, mientras caminaba por un sendero cubierto de flores silvestres, Kelan se detuvo y miró al horizonte. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo, no temía ser rechazado ni juzgado. Sabía que aunque su cuerpo era diferente, no cambiaba su esencia, y eso era lo que verdaderamente importaba. Kelan se dio cuenta de que su viaje no había sido para encontrar una solución a su problema físico, sino para encontrar algo mucho más valioso, el amor y el respeto por sí mismo. Había conocido personas que lo valoraban por su carácter, por su esfuerzo, por su corazón, y ahora él también comenzaba a verse de esa manera. Con el corazón en paz y una nueva claridad, Kelan supo que era hora de regresar a Suria. No sabía qué le deparaba el futuro, ni cómo sería recibido al volver. Pero una cosa era segura, ya no era el mismo joven que había partido. Ahora llevaba consigo la lección más importante de todas: la verdadera aceptación empieza desde adentro.
Después de un largo año lejos de su hogar, Kellan supo que era momento de regresar a Suria. Había recorrido caminos que jamás imaginó y en cada paso y en cada pueblo que visitó había dejado atrás un poco del miedo que lo había atormentado durante tantos años. Ya no era el joven que se escondía en la sombra de su propia inseguridad. Se había enfrentado a sí mismo. Había aprendido a aceptarse y ahora sentía una fuerza interna que lo hacía caminar con la frente en alto. Cuando las colinas familiares de Suria aparecieron a lo lejos, Kellan sintió una mezcla de emociones. El corazón le latía más rápido al ver las pequeñas casas de su aldea, los árboles que bordeaban los campos y el río, que había sido su confidente durante tantos años. Respiró profundamente. Había extrañado ese aire fresco y limpio. Aunque había aprendido mucho en su viaje, volver a su hogar le daba una sensación de cierre, de completar un ciclo. Al cruzar el sendero que conducía a la plaza principal, los aldeanos comenzaron a notar su presencia. Algunos se quedaron mirando, sorprendidos, sin estar seguros de si realmente era él. Otros, más rápido en reconocerlo, lo saludaron con sonrisas cálidas. Uno de los niños que jugaba cerca de las casas corrió hacia él gritando: «Kellan ha vuelto. Kellan está aquí». Pronto, un pequeño grupo se reunió a su alrededor. Los rostros familiares que habían dejado atrás lo miraban con alegría. Las personas lo abrazaban, le daban palmadas en la espalda, felices de verlo después de tanto tiempo. Había una calidez en ese recibimiento que le llenó el corazón. Ya no sentía la necesidad de ocultarse ni de poner una barrera entre él y los demás. Ahora sabía que era suficiente tal como era. «Mira quién ha regresado», dijo una voz conocida entre la multitud. Era Darín, su amigo de infancia, que lo abrazó con fuerza. «Pensé que te habías olvidado de nosotros, hermano». Kellan rió, sintiendo el alivio de estar en casa. «Nunca podría olvidarme de ustedes, Darín. Solo necesitaba un tiempo para mí mismo», respondió con una sonrisa sincera. Los aldeanos continuaban dándole la bienvenida, pero entre toda la gente había una persona que Kellan estaba ansioso por ver: Lyra. ¿Habría cambiado ella también? ¿Lo habría olvidado durante todo ese tiempo? Aunque había aprendido a aceptarse, el recuerdo de Lyra seguía vivo en su corazón, y el miedo de haberla perdido nunca lo había abandonado del todo. De pronto, entre la multitud la vio. Lyra estaba de pie a unos metros de distancia, observándolo con una mezcla de asombro y emoción. Sus ojos se encontraron, y en ese instante el mundo pareció detenerse. Lyra no había cambiado mucho, seguía teniendo esa misma luz en sus ojos, ese brillo que tanto lo había atraído la primera vez que la vio. Kellan dio un paso hacia ella, y luego otro, hasta que ambos quedaron frente a frente. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. El silencio estaba lleno de todo lo que no habían podido decir durante su tiempo separados. Lyra fue la primera en romperlo con una sonrisa tímida. «Pensé que no volverías», dijo suavemente, su voz quebrándose ligeramente. Kellan la miró, sintiendo cómo todas las emociones que había contenido durante el último año salían a la superficie. «Yo también lo pensé por un tiempo», admitió, su voz firme pero cargada de emoción. «Pero había algo aquí, algo que me hacía querer regresar». Lyra lo miró intensamente, como si intentara leer todo lo que había vivido durante ese año. «Cambiaste», dijo, sin apartar la vista de sus ojos, «pero sigues siendo el mismo Kellan que conocí». Kellan asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Había cambiado, sí, pero en esencia seguía siendo el hombre que siempre había sido, solo que ahora por fin lo aceptaba. «Tenía miedo, Lyra», confesó con su voz más baja. «Miedo de no ser suficiente, de que me rechazaras como lo hicieron otros, pero en este tiempo he aprendido que mi valor no depende de lo que los demás piensen. He aprendido a aceptarme». Lyra sonrió, con los ojos brillantes de emoción. «Siempre has sido suficiente, Kellan. Nunca dejé de esperarte.
porque sabía que volverías cuando estuvieras listo. Kelan sintió como una profunda paz lo invadía. Todas las dudas, todos los miedos que lo habían acompañado durante tanto tiempo parecían desvanecerse con esas palabras. Había encontrado lo que buscaba, no solo en el mundo, sino en su propio corazón. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró acercándose un poco a ella. «Nunca lo hice, Kelan», respondió Lyra, extendiendo su mano hacia la suya. «Ahora que estás aquí, no pienso en dejarte ir». En este momento, rodeados por la calidez de la aldea que lo había visto crecer y de las personas que siempre lo habían apreciado, Kelan supo que finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. Ya no necesitaba esconderse ni de Lyra ni de sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, Kelan se sintió completamente en casa. A pesar de la distancia y el tiempo, Lyra nunca dejó de pensar en Kelan con un profundo cariño. Incluso cuando él decidió marcharse, su recuerdo permaneció vivo en su corazón. Cada vez que miraba hacia las colinas donde lo había visto partir, una parte de ella seguía creyendo que algún día volverían a encontrarse. Y cuando ese momento finalmente llegó, cuando sus ojos se cruzaron de nuevo, Kelan pudo ver en ellos la misma calidez, la misma bondad que lo había traído desde el principio. Pero esta vez, algo había cambiado. Kelan ya no era el joven que se escondía detrás de su sonrisa, ni el que cargaba en silencio con la vergüenza y el miedo que lo habían atormentado por tanto tiempo. Ahora era un hombre que había aprendido a aceptarse, a reconocer su valor más allá de sus inseguridades, y por primera vez sintió que estaba listo para ser completamente honesto con Lyra, sin temor a ser rechazado. Una noche, cuando las estrellas brillaban en el cielo despejado de Suria, Kelan y Lyra paseaban por el mismo sendero que habían recorrido tantas veces antes. Pero esa noche el ambiente era diferente. Había una tranquilidad en el aire, un silencio que hablaba más que las palabras. Kelan, nervioso pero decidido, tomó la mano de Lyra. Ella lo miró con curiosidad, pero también con esa ternura que siempre había mostrado hacia él. «Lyra», comenzó Kelan, sintiendo el latido acelerado de su corazón. «Hay algo que debo decirte. Es algo que he guardado por mucho tiempo, algo que ha sido una carga para mí, y fue la razón por la que me alejé, pero ya no quiero esconderlo más». Lyra lo observó en silencio, pero su mirada estaba llena de comprensión. No lo presionaba, solo lo animaba a continuar con una suave sonrisa. «Puedes decirme lo que quieras, Kelan», le respondió. «Siempre he querido que confiaras en mí». Kelan asintió tomando aire profundamente. El momento que tanto había temido estaba aquí, pero esta vez no se sentía paralizado por el miedo. Con calma, comenzó a contarle su historia. Le habló de su condición, algo que había guardado como un secreto vergonzoso durante toda su vida. Le confesó que su órgano genital era anormalmente grande. Y como eso lo había llevado a enfrentar el rechazo en varias ocasiones, cada relación fallida, cada mirada o sorpresa o incomodidad había sido una herida más en su corazón. Mientras hablaba, Kelan podía sentir cómo las palabras que antes le costaba tanto ahora fluían con facilidad. Era como si al decirlo en voz alta, el peso de ese secreto finalmente se liberara. Le contó sobre el dolor que había sentido al ser rechazado, sobre la vergüenza que lo había mantenido alejado de las personas que le importaban y sobre el motivo real de su partida de Suria. No quería que ella, Lyra, lo viera con los mismos ojos que lo habían juzgado antes. Lyra escuchaba atentamente, sin interrumpirlo. No había rastro de juicio en su rostro, solo una comprensión profunda. Kelan, aunque aliviado de poder finalmente hablar sobre aquello que tanto le había pesado, aún temía lo peor. ¿Qué pasaría ahora que ella sabía la verdad? ¿Se alejaría como lo habían hecho los demás? Cuando terminó de hablar, el silencio se apoderó del lugar. Kelan no podía mirar directamente a Lyra, temía ver la decepción en sus ojos, pero para su sorpresa, ella le apretó suavemente la mano, haciéndolo levantar la mirada.
Cuando Kelan terminó de hablar, el silencio que siguió fue abrumador. Cada segundo parecía alargarse y en su interior el temor al rechazo luchaba con la recién adquirida confianza que había ganado en su viaje. Pero antes de que pudiera ahogarse en sus propios pensamientos, Lyra rompió ese silencio de una manera tan suave, tan tierna, que desarmó por completo a Kelan. «Kelan», comenzó Lyra con una voz tranquila y serena, cargada de ternura. «Siempre supe que había algo que te pasaba. Algo que llevabas dentro de ti, pero nunca lo juzgué porque veo quién eres más allá de todo eso. Tú eres bondadoso, eres trabajador y estás lleno de amor. Eso es lo que importa para mí y nada más». Las palabras de Lyra tocaron lo más profundo del corazón de Kelan. Él, que había pasado años escondiéndose, temiendo ser rechazado por algo que no podía controlar, se sentía ahora completamente expuesto. Pero en vez de miedo, sintió alivio, un alivio tan grande que le costaba respirar por la emoción. Lyra no solo lo aceptaba, sino que lo veía más allá de su condición. Veía su esencia, la persona que era por dentro, el hombre que había intentado ser a lo largo de su vida. Kelan, con los ojos llenos de lágrimas que apenas podía contener, la miró, incrédulo de que alguien pudiera amarlo de esa manera, sin reservas ni condiciones. «¿De verdad no te importa?», preguntó con voz entrecortada, buscando una confirmación, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Lyra lo miró con esos ojos llenos de comprensión y cariño que le habían atrapado desde el primer día. «No, Kelan, no me importa», repitió con una suavidad que envolvía cada palabra. «Lo que me importa es el hombre que tengo frente a mí, el que ha sido valiente al contarme lo más profundo de su ser. Tú eres suficiente, siempre lo has sido». En ese momento, Kelan sintió que algo dentro de él se liberaba. Una carga que había llevado durante toda su vida desapareció como si nunca hubiera existido. El peso del rechazo, la vergüenza y el miedo al qué dirán se desvaneció con las simples palabras de Lyra. Por primera vez, alguien lo veía completamente, no solo como el joven que todos admiraban en la aldea por su fuerza y bondad, sino como un hombre con temores, heridas y secretos. Y lo mejor de todo, esa persona lo aceptaba, sin cuestionamientos, sin dudas. «Lyra», susurró Kelan, tomando su mano con más fuerza. «No sé cómo agradecerte por esto, por no alejarte, por quedarte a mi lado. Siempre pensé que si alguien supiera la verdad, me rechazaría, pero tú me has dado lo que siempre soñé». Lyra sonrió con ternura y acarició su rostro, secando suavemente las lágrimas que se deslizaban por sus mejillas. «El amor verdadero no se basa en lo que vemos por fuera, Kelan. Se trata de lo que hay en el corazón. Y tu corazón, más que cualquier otra cosa, es lo que me enamoró desde el principio». Kelan no pudo contenerse más. Un torrente de emociones lo envolvió, pero esta vez no era el miedo ni la vergüenza, era gratitud, alivio y un profundo amor que sentía crecer dentro de él. Había pasado toda su vida buscando ser aceptado y ahora por fin había encontrado a alguien que lo amaba en su totalidad. Mientras el cielo oscuro de la noche brillaba con estrellas sobre ellos, Kelan supo que había encontrado lo que tanto había buscado. No solo el amor de Lyra, sino un amor más profundo y verdadero. Un amor que trascendía lo físico, que no se basaba en apariencias ni en expectativas. Era un amor puro, que lo veía y lo aceptaba tal como era. Con un suspiro de alivio, Kelan la abrazó, y en ese abrazo supo que todo lo que había vivido, todo el dolor y las inseguridades lo habían llevado hasta este momento. Había encontrado la paz y, más importante aún, había encontrado el amor que siempre había soñado. A partir de ese día, Kelan y Lyra comenzaron a construir una relación que florecía a cada paso, marcada por la confianza, el respeto y la comprensión mutua. Kelan, que alguna vez había temido abrirse por completo, ahora se sentía libre de ser el mismo con Lyra.
Ella, en lugar de juzgarlo o hacerle sentir menos, siempre encontraba nuevas maneras de recordarle cuánto valoraba quién era realmente, un hombre bondadoso, noble y lleno de sentimientos profundos. Lyra no solo lo aceptaba, lo admiraba por todo lo que había superado. Para ella, Kellan era más que su fuerza física o las habilidades que mostraba en el trabajo. Lo que la enamoraba era su corazón, su disposición a ayudar a los demás, su humildad y su sensibilidad. Cada día su conexión se hacía más fuerte, no solo en lo físico, sino también en lo emocional y espiritual. Encontraron maneras de ser íntimos que iban más allá de lo físico. Disfrutaban de largas conversaciones bajo las estrellas, donde se abrían el uno al otro compartiendo sus sueños, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. Cada momento que pasaban juntos se sentían como una nueva oportunidad de crecer y profundizar en esa relación que había empezado a construir con tanta paciencia y amor. Kellan, por su parte, había dejado atrás el miedo que alguna vez lo había consumido. Ahora, cada vez que miraba a Lyra, sentía una gratitud inmensa por tenerla a su lado. Ella había sido su ancla, la persona que lo había ayudado a comprender que su valor no dependía de su cuerpo, sino de su espíritu y de la forma en que amaba. Y ese amor, tan puro y genuino, era lo que los unía de una manera que iba más allá de cualquier limitación física. Con el tiempo, su amor se convirtió en un ejemplo para toda la aldea de Suria. No era solo la admiración que la gente sentía por su dedicación en los proyectos comunitarios, sino la forma en que ambos se complementaban y se apoyaban mutuamente. Se les veía trabajando codo a codo, con sonrisas sinceras y siempre demostrando que la verdadera intimidad y conexión no necesitaban de lo superficial, sino de una comprensión profunda y honesta. Los aldeanos empezaron a notar esa diferencia, esa luz especial que irradiaban juntos. Kellan y Lyra se convirtieron en una pareja que inspiraba a otros a mirar más allá de las apariencias, incluso aquellos que alguna vez habían juzgado a Kellan por ser reservado. Ahora veían en él a un hombre que había encontrado la paz y el amor, y que no temía mostrar quién era realmente. Una tarde, mientras trabajaban en la reconstrucción de una cabaña para una familia necesitada, uno de los ancianos de la aldea, Haro, observó a la pareja desde lejos y comentó con una sonrisa: «Mira lo que el verdadero amor puede hacer. No se trata de lo que tienes o de cómo te ves, sino de lo que eres por dentro». Los demás aldeanos asintieron, viendo cómo Kellan y Lyra se reían mientras trabajaban, como si cada tarea fuera una oportunidad más para disfrutar de la compañía del otro. Lyra también empezó a hablar con las mujeres de la aldea sobre lo que realmente significa amar a alguien. En una conversación con un grupo de jóvenes dijo: «El amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, se trata de encontrar a alguien que te haga sentir completo, a alguien que vea más allá de sus imperfecciones y te ame por lo que eres en tu interior». Las palabras de Lyra resonaron entre los aldeanos y poco a poco la comunidad de Suria empezó a cambiar. La gente comenzó a ver el valor en la bondad, en la compasión y en la forma en que las personas se trataban entre sí. Kellan y Lyra no solo habían encontrado un amor profundo y sincero, sino que habían transformado a la aldea con su ejemplo, mostrando que el verdadero amor es mucho más que lo físico o superficial. A lo largo de los años continuaron trabajando juntos, apoyándose mutuamente en cada desafío y construyendo un futuro en el que el amor y la aceptación era la base de todo. Y aunque el camino de Kellan había estado lleno de dificultades, al final había encontrado lo que siempre había buscado: un amor verdadero. Uno que trascendía cualquier límite y que le había dado la fuerza para ser completamente él mismo. Suria, que alguna vez fue un lugar donde Kellan había ocultado sus miedos, ahora se convertía en el escenario de su liberación, donde junto a Lyra mostraban al mundo que el amor no tiene que ver con lo que se ve, sino con lo que se siente y se construye desde el corazón. Finalmente, después de todo lo que habían vivido y superado juntos, Kellan y Lyra decidieron casarse.
No querían una ceremonia extravagante ni llena de lujos, preferían que fuera algo sencillo pero significativo, un reflejo del amor profundo y genuino que habían construido a lo largo del tiempo. La ceremonia se celebró al aire libre, en un hermoso campo a las afueras de Suria, rodeados de flores silvestres y bajo el cielo azul, en un ambiente que representaba la pureza de su unión. Los aldeanos, quienes habían visto crecer su relación, se reunieron emocionados para celebrar el amor de Kellan y Lyra. Amigos, familiares y personas que los habían apoyado desde el principio estaban allí, sonriendo, aplaudiendo y compartiendo su felicidad. Jaro y Mamtira, los sabios ancianos que siempre habían aconsejado a Kellan, observaban la escena con ojos llenos de orgullo. Sabían que este no era solo el comienzo de una vida en pareja, sino el cierre de un ciclo en el que Kellan había aprendido a amarse y a dejarse amar. Cuando Kellan vio a Lyra caminar hacia él, vestida con un sencillo pero hermoso vestido blanco, sintió una paz que no había experimentado antes. Ya no era el joven que temía ser rechazado por su condición. En ese momento, con Lyra a su lado, se sintió completo. Supo que todo lo que había vivido, cada obstáculo, cada miedo y cada rechazo, lo había llevado a este instante de felicidad pura. Y por primera vez, su condición física ya no era una carga. La había aceptado, comprendiendo que lo más importante en la vida no es lo que el cuerpo puede o no puede hacer, sino la capacidad del corazón para amar y ser amado. Lyra, al llegar frente a él, sonrió con esa ternura que siempre había tenido. Sus ojos llenos de amor y comprensión le recordaron una vez más que había encontrado a la persona que lo veía por completo, que lo aceptaba con todas sus virtudes y defectos. Ambos se tomaron de las manos y en ese gesto sencillo se selló la promesa de una vida llena de amor, respeto y comprensión mutua. Durante la ceremonia, las palabras de los ancianos resonaron en los corazones de todos los presentes. «Hoy no celebramos solo la unión de dos personas», dijo Jaro con una voz grave y serena. «Hoy celebramos el poder del amor verdadero. Un amor que ha superado todos los obstáculos y que nos recuerda que el valor de una persona no se mide por su apariencia, sino por lo que lleva en el corazón». Mamtira, con su sonrisa cálida, añadió: «Que la historia de Kellan y Lyra sea un ejemplo para todos nosotros, que nos recuerde que el verdadero amor no se basa en la perfección, sino en la compasión, el respeto y la capacidad de ver más allá de las apariencias». Las palabras de los ancianos conmovieron a todos, y la aldea de Suria celebró con alegría la unión de Kellan y Lyra. Para muchos, su historia se había convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el amor verdadero no se detiene ante los miedos o las imperfecciones. Era un amor que superaba las barreras, que se nutría de la comprensión y que al final encontraba la paz y la plenitud. Después de la ceremonia, la celebración fue modesta, pero llena de felicidad. Los ancianos bailaban, reían y compartían historias sobre la pareja, recordando los momentos en que ambos habían ayudado a la comunidad, siempre con una sonrisa y una mano dispuesta a atenderse a quien lo necesitara. Ahora, su amor era un faro para todos, una inspiración para quienes aún buscaban la aceptación y el respeto en sus propias vidas. Aunque Kellan nunca dejó de cargar con su condición, ya no lo veía como un peso. Ahora comprendía que su valor como persona no estaba definido por su cuerpo, sino por su capacidad para amar profundamente, para ser generoso con su corazón y sobre todo para aceptar el amor que otros le ofrecían. Con Lyra a su lado, Kellan supo que había encontrado todo lo que siempre había anhelado: aceptación, amor y una vida plena. La historia de Kellan y Lyra se convirtió en una lección para todos en la aldea de Suria. Sus vidas recordaban a cada persona que el verdadero amor no se encuentra en la perfección externa, sino en la forma en que tratamos a los demás, en la compasión que mostramos y en la capacidad de ver más allá de las apariencias. Y así, Kellan y Lyra vivieron juntos, construyendo una vida basada en el respeto, el amor, sabiendo que lo más importante siempre había estado en sus corazones.